partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, en este su espacio, pionero de la radiodifusión venezolana, conectando a las organizaciones de los venezolanos en la nueva geografía, en la nueva realidad que se ha construido a partir de ese inmenso éxodo que hoy implica, de acuerdo a los datos del Observatorio de la Diáspora, los datos recientes, más de 8 millones de venezolanos distribuidos en más de 90 países. Lo hacemos además en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, hoy la emisora que se ve, rcr750.com. Una emisora que tiene más de 90 años en el aire, conectando a los venezolanos antes en la geografía que todos conocemos, ahora en la nueva geografía y en este su espacio, la voz de la diáspora en Buen Provecho. En la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Bueno, las cosas están como muy obvias. Estamos esperando que se conecte nuestro invitado al día de hoy, confirmado, Oscar Pérez desde Perú. Además, nos han llegado mensajes proponiéndonos una mayor presencia de organizaciones peruanas en el programa, aunque, son 90 países, hay que abrir espacio para todos, pero tienen razón. Perú es el segundo país de destino de los venezolanos. Más de 1,5 millones de venezolanos viven en este momento en ese país y queríamos conversar con Oscar algunos de los temas que están por allí pendientes. Pero antes y esperando que se conecte nuestro invitado, varias cosas. En primer lugar, las elecciones que acaban de ocurrir ayer, de realizarse ayer en España, que cambiaron el panorama y el color del país, ¿no? Pasó del rojo al azul de una manera, además, en algunas regiones de manera abrumadora, incluso de manera abrumadora tanto en el color azul como en color rojo. Por ejemplo, la elección de Paje, creo que es en Castilla-La Mancha. Digamos que se logró un cambio en la realidad española muy fuerte que va a tener consecuencias, ya de hecho las tuvo. Hay una convocatoria a elecciones presidenciales, parlamentarias, que desde allí es donde se elige al presidente, de acuerdo a las mayorías parlamentarias que se logren. Pero además tuvimos otra elección, y ahí tengo que confesar que había escrito un artículo pensando en que se iba a publicar en el sábado o el domingo, en la columna quincenal que yo mantengo en el portal Frontera Viva. Y daba por sentado que las elecciones en la universidad se iban a producir. Y bueno, cometí un error. Pido disculpas a los lectores porque asumí que las elecciones se habían realizado, digamos que iba a haber allí un resultado, y comencé el artículo señalando eso. Se acaban de realizar unas elecciones, pero resulta que no. Y uno comienza a aprender, o yo no termino de aprender, no sé si ustedes, que la vida es incertidumbre y cambio, ¿no? Digamos, hay cosas que uno ni siquiera puede planificar. Porque la vida cambia de una manera muy dinámica, y nosotros nos movemos dentro de los cambios que producen muchísimos actores que entran en el juego.
Pero entonces, bueno, ocurrió lo que ocurrió. Desafortunadamente, hay ahora todas las teorías del mundo corriendo, teorías conspirativas, que esto es un intento por demostrar que yo, digamos, a lo mejor en los problemas, es decir, no me atrevo a negar ni a afirmar nada, sino a señalar que allí hubo errores humanos. Yo creo que además la Comisión Electoral, con el comunicado que saca, hace un reconocimiento a sus errores, los admite, y eso habla bien de un equipo, digamos, de una gente que asume, de unas personas que asumen sus debilidades, sus errores, y eso vale, eso honra además, ¿no? Y sobre todo, más que el reconocimiento del error, es la capacidad y la disposición a enmendar. Vamos a asumir que nos equivocamos, pero además la necesidad de enmendar ese error, corregirlo, que es de las mejor de las virtudes. Aprendemos de los errores. Pero como decía alguien, no recuerdo ahorita dónde lo leí, decía alguien, me quedo con las imágenes de la alegría, de la participación, de las colas, de la disposición a votar, a cambiar una realidad. Eso de verdad que a uno se le erizaban los pelos viendo y la piel, viendo cómo la gente hacía su cola en cada uno de los pasillos de cada una de las facultades a la espera. Además lo hacía con una, digamos, una capacidad de espera enorme, dispuestos a escuchar, dispuestos a esperar, y uno lo que espera es que eso se vuelva a repetir, digamos, que haya esa voluntad, que no decaiga ese empeño en cambiar, y además hacerlo por la vía, eh, la mejor de las vías, que es la elección democrática de quien puede ser el mejor representante para dirigir la universidad en los nuevos tiempos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su candidato, pero esto no estamos en campaña electoral. Lo que sí nos interesa mucho es que se incluya la diáspora en ese tema, ¿no? Yo aprovecho que el invitado no ha llegado todavía para hablar de ese artículo, porque creo que es importante. La Universidad Central, en el año 2016, se hizo el lanzamiento público, lo hicimos allí en las instalaciones del Nacional, que hoy están ocupados, ¿no? Ocupadas no por el periódico, sino ocupadas por otros, ¿no? Ese lanzamiento que hicimos en las instalaciones del Nacional, lo coordinó Nicolás Bianco. Nicolás, vicerrector académico de la universidad, era, fue un proceso de intercambio de ideas, de puntos de vista acerca de la importancia de la diáspora y por qué la universidad tenía que conocer dónde estaban sus egresados, sus docentes, sus investigadores, quiénes de ellos estaban trabajando en otras universidades, continuando investigación en distintas áreas, para aprovechar esas capacidades. Lo que otras universidades en el mundo hacen, además lo hacen de una manera bastante agresiva, y también en Venezuela. Cuando digo agresiva no lo digo en el mal sentido del término, sino de una manera muy proactiva, tratando de construir a sus alumni, que son sus redes, que buscan recursos, que desarrollan investigaciones, que propician la presencia y el reconocimiento de la universidad en todos los planos, con otras universidades, en otras instituciones, en todo el mundo. Y así se lanzó en 2016 el primer observatorio de la diáspora en Venezuela, que fue con la universidad, fue con y en la Universidad Central de Venezuela, que en ese momento además estaba cambiando su directiva de la Asociación de Egresados. La iba a coordinar en ese momento un amigo muy querido, el profesor ingeniero Miguel Génova, que en este momento también es parte de la diáspora. Miguel y el equipo de egresados, de la Asociación de Egresados, estuvimos discutiendo y analizando qué posibilidades había de hacer cosas, con qué proyectos, para ir instalando
e ir conectando a la diáspora con la universidad, a los egresados con la universidad. Bueno, allí, por un lado, el liderazgo de Nicolás Bianco, que se enfermó y desafortunadamente falleció, una gran pérdida, por cierto, digamos, un constructor de instituciones del primer mundo, ¿no? En el caso de lo que hizo con el instituto en la Universidad Central de Venezuela y luego impulsando esta iniciativa con la diáspora, ¿no? Porque creemos, y estoy pensando en el ejemplo de lo que está haciendo la Universidad del Rosario en Colombia, que en los próximos días tendrá un evento, el núcleo que creó la Universidad del Rosario que se llama el Observatorio Venezuela, que lo dirige un equipo muy potente, que lo coordina Francesca, y está grupo de investigadores, Ronald, María Clara, Chomin, un equipo muy potente, que además tienen un programa semanal de radio dedicado al tema de la diáspora venezolana, haciéndole un seguimiento, en este caso desde el país de acogida, y eso se agradece en el alma porque revela la importancia que un centro de educación, un centro de investigación, además de altísimo nivel como la Universidad del Rosario, le está prestando al tema de la diáspora venezolana, pero no solamente con ánimos de producir información, sino de formular políticas, de formular iniciativas que impacten y que puedan ser adoptadas por el gobierno. Yo recuerdo haber participado en el año 2018 en Bogotá, invitado por la universidad, donde ellos tenían allí al fallecido Holmes Trujillo, estaban los embajadores de Ecuador, Perú, Estados Unidos, estaba la gente de Migración y Frontera, Felipe Muñoz y Kruger, digamos, había toda la reflexión sobre lo que había que hacer con esa éxodo que estaba llegando desde Venezuela de manera acelerada y en magnitudes impresionantes. Por menos de eso, Alemania tuvo problemas internos, Merkel tuvo problemas con su propio partido, con el grupo de Baviera, que es muy importante dentro de la CDU. Entonces, el esfuerzo de la Universidad del Rosario habría que imitarlo en este caso al revés, desde un país que emite tener un centro de reflexión en cada una de las universidades, pensando en y analizando dónde están mis profesores, mis jubilados, mis egresados, y nos vamos a conseguir con una sorpresa bellísima, gente que está haciendo ecología, por ejemplo, la gente de ULA, o el tema de los que están haciendo ingeniería forestal y el tema y el asunto ambiental, la Universidad de Oriente y la de Guayana trabajando los temas la terrible destrucción del arco minero, o la gente los profesores que están trabajando en la Universidad de la UCLA, la Universidad Lisandro Alvarado, trabajando los temas de los ríos. Digamos, hay todo un trabajo enorme en el que están participando organizaciones transnacionales. Eso es, organizaciones de Venezuela y de venezolanos dentro de las universidades, dentro de escuelas o dentro de áreas específicas de algunas escuelas, conectados con sus pares venezolanos también, y a veces incluyendo a ciudadanos de otro país de origen, de allí donde han sido recibidos, integrando grandes grupos de investigación muy potentes. Estoy pensando en el Centro Francés de investigación en el área de la física cuántica, creo que es, o física atómica, ahorita no recuerdo exactamente, pero son grupos internacionales que se están conectando, que están trabajando, y eso debería ser una política activa. Hasta ahora, nosotros hemos escuchado algunos de los candidatos, para no meterse uno a favor o en contra y utilizar este programa de radio para beneficiar a uno u otro, es la necesidad de que este tema se incluya y de que este tema se retome esa iniciativa de Nicolás Bianco de intentar crear dentro de la universidad, dentro de cada una de esas universidades, o esto vale para Luz, para la URU, para la ULA, para la Universidad de Carabobo, que también participó
junto a la Cámara de Industriales y a la Asociación de Ejecutivos de ese estado en la creación de la diáspora de Carabobo, del estado de Carabobo. Todo esto se ve afectado, repito, por el fallecimiento de Nicolás, pero al mismo tiempo, del profesor Nicolás Bianco, pero al mismo tiempo por toda esta crisis y el asedio que ha habido en contra de la universidad. Uno se sorprende de la enemistad que hay contra el conocimiento, contra la formación, contra la autonomía, condición para generar conocimiento, porque si no lo otro es depender del pensamiento único, que es un poco lo que ya había dicho un ministro de Educación venezolano, cito, que decía que el papel de la educación era ideologizar, que en otras palabras es adoctrinar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay ahí mucho que hacer de parte de las universidades que han venido haciendo, la han peleado en condiciones muy difíciles, con unos salarios y una asfixia presupuestaria enorme, con centros bibliotecarios empobrecidos, porque no hay capacidad de compra de material, en algunos casos incluso las universidades asaltadas, asediadas, como el caso de Medicina Tropical, el caso de la UDO, el caso de Luz, que ha sido, no sabe, no, piensa en la barbarie, en el asedio al conocimiento, no solamente por la vía legal, también por la vía presupuestaria, y ya cansados de ambas cosas y molestos con que eso como que no es suficiente, entonces es la agresión física, es la destrucción física de los centros de educación. Yo creo que aquí hay un enorme papel para conectar a ese capital humano que tenemos dentro de las universidades venezolanas, que están peleando los espacios, conectados a quienes están fuera en este momento, digamos, viviendo más allá de las fronteras de todos conocidos, para conectar y poder entonces desarrollar iniciativas que permitan colocar a la universidad en el siglo XXI. A nosotros nos han intentado colocar la universidad en el siglo XIX, nuestro propósito es colocarla en el siglo XXI en términos de infraestructura, en términos de capacidad docente, en términos de información, pero también en términos de conexión con el sector privado para el desarrollo de la innovación. Al final, la innovación requiere investigación, requiere desarrollo, pero requiere mercado, y allí las empresas juegan un papel importantísimo. Entonces ya hay que romper esas barreras, esas distancias que separaban a la universidad del sector privado, que comenzó a hacerse lentamente con parques tecnológicos, fundaciones, empresas de consultoría para ir generando además recursos, pero también ya es pasar a tener centros de investigación de las grandes sectores, digamos, cuando uno ve el aporte que hace el sector farmacéutico, el sector automotriz o el sector digital o el tema ambiental en estos momentos, la investigación allí y su aporte al PIB y su aporte a la innovación, son las empresas las que están haciendo un gran esfuerzo. Yo creo que allí la articulación con la universidad, aprovechar esa capacidad de la universidad para generar conocimiento, para formar recursos humanos, es fundamental. Íbamos a hablar con nuestro invitado, no se ha podido conectar, no conozco la razón, no hemos podido conectarnos, ojalá y no tenga ningún problema, pero íbamos a dedicarle el programa al tema de la migración en Perú. Pero antes, nuevamente, aprovecho para hablar de lo que está ocurriendo en Florida. En el estado de Florida se ha producido una movilización de los migrantes. Además, en el estado de Florida, solo el 52% de la migración venezolana en Estados Unidos está residenciada en el estado de Florida. Y eso pasa también por la migración mexicana, colombiana, etcétera. Digamos, ahí hay todo un crisol latinoamericano o iberoamericano en Florida, que tiene un peso importante, y una de las eslogan de la marcha protestando en contra del nuevo marco legal es: sin nosotros no hay Florida, digamos, porque son fundamentales para el proceso de producción, para la atención de los parques, para
bueno, para la inversión misma, para la formación en las universidades, múltiples universidades que hay allá, Florida, Dade, todo ese conjunto de universidades que se nutre de profesores e incluso la internacionalización de la universidad venezolana en el estado de Florida y la internacionalización de los medios de comunicación en el caso de los venezolanos, pero eso ocurre con los colombianos, eso ocurre con los peruanos, eso ocurre con los ecuatorianos, con los mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, etcétera, que tienen presencia en la región y allá hay una movilización muy fuerte, pensando que es necesario flexibilizar, que es necesario regularizar, que es necesario visibilizar, porque como hemos dicho, para quienes hablan de crisis migratoria, las crisis no son migratorias, las crisis son las que originan la migración, la crisis política, económica, social o ambiental o militar que produce migración, pero la migración, las personas, los seres humanos, portan consigo conocimientos, información y son muy útiles. Cerrar, por tanto, las fronteras es cerrar el flujo del conocimiento, es cerrar el mejoramiento de la productividad, es cerrar todas las posibilidades de desarrollo, porque las migraciones impactan más o menos las estimaciones que han hecho los estudiosos desde el área económica del impacto de la migración, el 3.6% de la diáspora, de las diásporas que representan estos 300 y tantos millones de ciudadanos que viven fuera de su país de origen, representan ese porcentaje, 3.6, pero al mismo tiempo su impacto es del 10% del PIB. Eso da una idea ya de lo importante que es. Y luego en la segunda parte del programa, si logramos que se conecte nuestro invitado, hablaremos de las cifras de Perú, que allí ha sido cuantificado, allí ha sido medido. Por último, en esta introducción, nosotros tenemos en Venezuela que celebrar a la persona de mayor edad en el mundo, 114 años y vive en Táchira. Entonces, a él nuestras felicitaciones, a toda su familia, porque, bueno, algo que hay que aprender de quien ha logrado vivir tantos años, ¿no? Digamos, es la alimentación, es el ejercicio, es que yo creo que esos son ejemplos de vida que deberíamos tener en cuenta y además felicitarnos de tener a un venezolano del estado Táchira cumpliendo 114 años. Así que a él, feliz cumpleaños. A la Comisión Electoral de la Universidad Central, bueno, felicitaciones por ese reconocimiento del error y sobre todo de la capacidad de enmendar, y a todos quienes fueron a votar, a participar en ese acto bellísimo de democracia que es la votación. Por favor, hagámoslo nuevamente el día para el que está previsto la nueva convocatoria. En nuestro siguiente segmento esperemos que nuestro invitado se incorpore, si no empezamos a hablar del tema central que era la situación de los venezolanos en Perú. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad.
con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Saludos a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Les habla Rocco Remo y quiero invitarlos de lunes a viernes a las 6 de la mañana a la guía astrológica. Los espero con las posiciones de la luna y los planetas. Y también los sábados a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, la guía astrológica. Un programa completo dedicado de 1 hora a todos los signos, los planetas y los astros. Solo por RCR y RCR.tv. La radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso en nuestro segundo segmento de su programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Hoy acabo de hablar con nuestro invitado que está en Perú. Esperemos que se incorpore, si no seguimos hablando del tema peruano, porque de verdad ahí hay varias aristas, varios asuntos que es necesario abordar, ¿no? En el caso de la migración venezolana en Perú. Se acaba de incorporar Oscar Pérez. Gracias, Oscar. Oscar es director de la Asociación Venezolanos en Perú. Después nos gustaría que nos dijese cuándo se fundó, cuáles son los propósitos de esa fundación, para pasar a los temas que creo que son preocupantes. Por un lado, lo que está ocurriendo en la frontera sur con Chile, que pareciera que ahí hay una especie de tapón entre quienes quieren salir de Chile y no pueden devolverse y quienes no pueden ingresar a Perú. Ahí y que han salido algunas personas viajando hacia Venezuela. Y luego está todo el tema del pago que tienen que hacer los venezolanos para la regularización, que exige un monto que lo hace difícil. Después seguimos hablando del impacto de ese 1,5 millones de venezolanos que hay en Perú. Oscar, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Tomás. Para mí es todo un privilegio poder estar en este momento contigo. Para nadie es un secreto y para quienes no lo saben, que se enteren. Fuiste una de las primeras personas, por no decir el primero, que comenzó a estudiar este proceso de migración de personas venezolanas, no solamente en la región, sino a nivel global. Por eso te convierte esto en una autoridad en este tema, la cual admiro y respeto por demás. Mira, Unión Venezolana en Perú es una organización de base liderada por personas refugiadas, inmigrantes de nacionalidad venezolana, que fue conformada hace ya casi 10 años. Ya vamos a cumplir 10 años desde que se conformó esta organización, que inicialmente fue creada con la intención de buscar de adelantar actividades más de integración
entre los mismos miembros de la comunidad venezolana, que para ese momento eran muy pocos acá en el Perú, pero que luego, con todos estos procesos de éxodos migratorios que se han venido desarrollando, a partir del año 2015 comenzamos a trabajar más temas de inclusión económica, de regularización migratoria, de fortalecimiento de capacidades y competencias para el emprendimiento, para la empleabilidad. Bueno, y poco a poco, al transcurrir el tiempo, fuimos adoptando mayores espacios de participación, de incidencia ante las autoridades de este país para buscar de garantizar mayores niveles de integración de nuestra comunidad. Así que Unión Venezolana en este momento obviamente es la más grande organización de venezolanos acá en el Perú y una de las más grandes a nivel global, y lo que trabajamos es eso, programas para la inclusión económica de la población refugiada e inmigrante de nacionalidad venezolana acá en el Perú. Ok, Oscar, ya el mundo entonces se está enterando, la gente de ese esfuerzo hermosísimo que ustedes han venido haciendo. Nosotros hemos tenido la posibilidad de contar con Valarino, que es integrante de la asociación en el área de emprendimiento y además participa de todo el esfuerzo que se está haciendo a nivel regional con toda la red de emprendedores. Estamos ahí planteando algunas iniciativas con organismos multilaterales. Estaba leyendo un documento elaborado por un militar, no recuerdo ahorita el apellido, creo que es activo incluso del Perú, que me llamó la atención los términos que utiliza. Él habla del inicio de la política peruana hacia los venezolanos fue de hospitalidad y ahora es de hostilidad selectiva, dice él, ¿no? Entonces, ¿cuál es porque se ha creado también toda una mitología, hay seguramente datos, pero se ha creado toda una mitología de que los venezolanos son violentos y los datos indican que no es verdad, que solamente un mínimo porcentaje participa de los 7,000 y tantos, está documentado, pues no hay datos. ¿Cómo ves tú el tema de la política del gobierno peruano hacia el migrante venezolano, visto lo que está ocurriendo al sur, visto lo que está ocurriendo con el tema de la regularización y el pago? ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que hablar de que el Estado peruano en su conjunto no está o que está jugando a apartar, a perseguir a la población refugiada e inmigrante venezolana es un despropósito, porque no es así. Hace tan solo un poco más de un mes atrás, la presidenta Dina Boluarte anunció la implementación de 3 procesos de regularización migratoria en simultáneo. O sea, esto es inédito, no solamente no lo hay en la región, sino no lo hay a nivel mundial. Esto permitió que la presidenta promulgara una iniciativa nuestra, Tomás, que es el de aprobar la amnistía a las multas que habían sido impuestas a personas venezolanas, a más de 100,000 personas que no pudieron actualizar la vigencia de su residencia cuando correspondía por una confusión generalizada que se produjo y que tenían multas de 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 dólares que jamás iban a poder pagar, y obviamente eso les impedía regularizar su situación migratoria. Pues bien, el Congreso aprobó la amnistía y la presidenta, que tenía que promulgarla o decir no la voy a promulgar, la presidenta tuvo a bien promulgarla, y hoy día ya la casi totalidad de estas personas han logrado beneficiarse con esta amnistía, ya están nuevamente regularizando su situación migratoria acá en el Perú. Pero además también, en este momento hay, Tomás, para que tengan una idea, unas 650,000 personas de nacionalidad venezolana en el Perú que se encuentran en situación migratoria irregular, ¿verdad? Bueno, se ha aprobado este decreto supremo 003-2023 del sector interior, la posibilidad de que por un periodo de 6 meses, estas personas puedan iniciar sus trámites de regularización migratoria, o sea, van a poder regularizar su estadía acá en el Perú. Y finalmente, las personas también, y esto fue aprobado recientemente, las personas que tienen carnet de permiso temporal de permanencia van a tener la posibilidad, que fue una iniciativa nuestra también planteada al Ejecutivo Nacional, van a poder pasar de tener ese permiso temporal
a tener carnet de extranjería, tener residencia. Entonces, creo que quedarnos viendo solamente algunas cosas, algunas apreciaciones, algunas declaraciones de uno que otro parlamentario, de alguno que otro funcionario, no es lo correcto, porque tenemos que ver con una mirada mucho más amplia todo lo que está pasando. Y soy de los que cree que en este momento todavía se permite acá en el Perú avanzar hacia estos procesos de inclusión de nuestra población. Ahora, hay una realidad. En el Perú hay alrededor de 1.800.000 venezolanos. Obviamente que esto ha generado un impacto en la población de acogida entre los peruanos, que además con la manipulación perversa de algunos medios de comunicación que ya no tienen ningún tipo de tapujos para mostrar su conducta xenófoba hacia la población venezolana, vienen impulsando este mito o esta falsa creencia de que el incremento de la delincuencia en el Perú se debe a la llegada de los migrantes venezolanos, y no es así, y ha sido desvirtuado con un informe de finales del año pasado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, que dice que no hay relación alguna entre el incremento de la delincuencia, el incremento de actos criminales acá en el Perú con la migración, como también lo dijo más recientemente el Ministerio Público peruano, que dice no hay relación entre el crecimiento de los índices delictivos en el Perú con la migración venezolana. Así que yo sigo creyendo, Tomás, que aquí seguimos avanzando en procesos de integración, sobre todo de regularización migratoria, pero también, y con esto culmino esta parte, creo que es importante comenzar a avanzar, y nosotros estamos trabajando en un programa que vamos a entregar al gobierno nacional, que se llama Plan de Movilidad Laboral, donde buscamos distribuir geográficamente a la población profesional venezolana, que es más de la mitad, en regiones en donde existe una demanda laboral insatisfecha, que bien puede ser cubierta por estos profesionales venezolanos que han llegado al Perú. Fíjate, ese que estás diciendo, ese programa, hay algo que se hizo en Argentina, hay una organización que se creó acá en España, se llama Forjando Caminos, con ese mismo propósito, cómo integrar, cómo aprovechar al capital humano de la diáspora para poder insertarlo en lugares en los que están vaciándose, en los que es posible entonces contribuir a que la gente permanezca porque hay un médico, porque hay un docente, porque hay un albañil, porque hay un especialista en computación. Hay un esfuerzo que se está haciendo ahora en Barcelona, se lanza dentro de poco, también con esa idea de cómo los países de acogida pueden aprovechar mejor la capacidad humana que ha llegado. Estaba viendo los datos del Perú. En Perú, más del 50% de la población venezolana tiene desde grado universitario a técnico superior, algunos no finalizado, pero digamos, más la experiencia del trabajo, los 6.000 médicos, 6.000 y tantos médicos que hay más los ingenieros a los que hemos tenido en los programas de radio, digamos, el potencial que está allí, que ha sido cuantificado tanto por el Estado peruano como por organismos privados, el aporte al PIB en términos de demanda agregada, en términos de aporte al fisco, en términos incluso de inversiones, yo creo que vale oro. ¿Cómo están evaluando ustedes esa dimensión positiva? Porque hay que contrarrestar algunos de esos medios que hay que llegar casi a las salas de redacción para debatir, porque la diáspora nunca es el problema. Venezuela es el mejor ejemplo. Venezuela recibió diásporas de todo el mundo y se hizo grande con todas esas diásporas. ¿Cómo hacer y en qué estrategias han pensado ustedes, además de esa que está señalando de empleabilidad, de emprendimiento, etcétera? ¿En qué otras estrategias han estado pensando? Sí, mira lo que dices, porque Unión Venezolana en Perú, la organización que yo presido, es la organización que ha logrado habilitar al mayor número de profesionales venezolanos en el Perú, e incluso es una de las organizaciones que a nivel global ha logrado apoyar al mayor número de profesionales venezolanos a habilitarse para ejercer legalmente sus carreras acá en el Perú. En este momento proyectamos para los próximos 2 años habilitar, acompañar con el pago de las tasas, con todo el acompañamiento que esto merita. En los próximos 2 años tenemos estipulado acompañar a un poco más de 7.000 profesionales venezolanos para que puedan habilitar sus títulos acá en el Perú. Y quiero decirte que ya ese paso lo hemos dado. Venimos trabajando también
en todo lo que es el fortalecimiento de competencias para la empleabilidad de estos profesionales, pero ahora lo que queremos es ir mucho más allá, que es acercar la oferta con la demanda laboral. Lo que queremos es ver dónde está la demanda laboral insatisfecha, identificarla con mayor acuciosidad a todo lo largo y ancho del Perú, para ver cómo, tomando en consideración además que según el Instituto Nacional de Estadística del Perú, más del 80% de los venezolanos estaría dispuesto a irse a cualquier otra región del país con tal de trabajar en el área para la cual tiene conocimientos, capacidades académicas o expertise. Bueno, tomando eso en consideración y además tomando en consideración que los profesionales peruanos tienen una mirada centralista, tan solo salen de la universidad, quieren venirse a Lima, con lo cual se reduce la posibilidad de que nuestra población se pueda integrar laboralmente. Lo que queremos es ver, bueno, ok, Ucayali que está en la selva peruana y que en el índice de progreso social del Perú siempre sale de último, Ucayali. Bueno, en Ucayali no hay médicos, hay postas médicas, dispensarios, en donde el médico va una vez al mes. Yo te aseguro que si decimos que un médico venezolano va a ir una vez a la semana, 2 veces a la semana, todos los días de la semana, las personas que viven en esas comunidades no les va a importar si es peruano, venezolano, chino, japonés, ruso, porque van a tener el médico allí y lo van a recibir con pica pica, con serpentinas, con papelillos, con aplausos. Entonces, de lo que se trata es de ver cómo esta mano de obra calificada, estos profesionales calificados venezolanos que tenemos en el Perú, buscan de seguir aportando al progreso y al desarrollo económico de este país sin desplazar absolutamente a nadie. Hay una demanda laboral insatisfecha que está claramente identificada. Lo que tenemos que ver cómo redistribuimos a esta población venezolana para que pueda cubrir parte de esta demanda laboral insatisfecha. Pero además, Tomás, es un negocio redondo para el Perú, porque va a resolver un problema con mano de obra calificada, con profesionales de primer nivel, en los cuales no ha invertido un solo dólar en su preparación, en su capacitación, o sea, ni un solo dólar. Entonces vas a resolver un problema con mano de obra calificada, con gente con capacidades académicas, en la que tú no has gastado un solo centavo. Esto es un negocio redondo. Por eso es que los canadienses la tienen muy clara y se están llevando más bien a los venezolanos para cubrir parte de la demanda laboral insatisfecha que tienen allá. Y no solamente gente egresada de universidades o de tecnológicos, se están llevando panaderos, se están llevando mecánicos, se están llevando pintores de autos, albañiles, porque la tienen muy clara. Y entonces eso es lo que estamos en este momento trabajando. Acá el plan de movilidad laboral para prontamente presentárselo al Ejecutivo Nacional, a los gobiernos regionales, a la sociedad civil en su conjunto, al sector privado, para ver cómo ya definitivamente ya hemos venido avanzando en el proceso de formalización, de habilitación, cómo avanzamos ahora para que se puedan insertar laboralmente. Claro, ahí tienes, estaba pensando mientras te escuchaba en dos grandes como bloques. Un bloque es el esfuerzo que hizo en Perú Hernando de Soto cuando diagnostica, porque bueno, la informalidad en Perú es muy grande, pese a que es una de las economías que mejor crecía, ahorita estaba afectada por toda esta turbulencia política. De las economías que mejor crecía, el peso de la economía informal era pero muy grande. Y estaba pensando también en el esfuerzo que se está haciendo desde la red de emprendimiento. Ahora tenemos acá a la gente de Atraen que está trabajando en Venezuela todo lo que es la capacidad emprendedora y el cuentapropismo, ¿no? Bueno, porque la gente tiene que pasar de la ayuda económica al tema de crecimiento, de empoderarse de las actividades. Están desarrollando aquí, hay unas reuniones de trabajo con la Confederación de Trabajadores de España e incluso el mundo sindical, porque esto también involucra lo que está haciendo la OIT en el mundo del emprendimiento. Y la pregunta va en la dirección de, teniendo nosotros en este momento varias diásporas, porque la venezolana es una de ellas, pero la peruana es diáspora en Chile, igual que la haitiana, igual que la colombiana. Entonces tenemos todas esas diásporas, o la guatemalteca en el lado México es uno de los grandes bloques de tránsito de migrantes.
¿cómo hacemos nosotros para pensar en un programa que ya no solamente ataque Perú, sino que a partir de esa experiencia en Perú, poder pensar en un macroprograma de impacto global que ayude a aprovechar ese capital humano? Porque al final la diáspora da más de lo que recibe, desde que pisa, desde Tumbes para abajo, desde que pisa o en Arequipa o en Cusco o en donde esté, ese señor se tiene que tomar un café o se come un choclo o, digamos, tiene que alimentarse y paga una habitación o una parte de una habitación y paga el transporte y paga, aún pidiendo plata en la calle, esa plata se revierte en crecimiento, en demanda agregada. Entonces, digamos, ese esfuerzo, ¿cómo hacemos para que ese desarrollo que ustedes tienen, esa experiencia acumulada, que se dice pronto, 10 años construyendo organización, manteniéndola, se dice pronto, ¿cómo hacemos para que se produzcan impactos de mayor alcance? ¿Ves alguna posibilidad, Oscar? Mira, antes de hablar de eso, hablaba ahorita lo de la vivienda, para que tengan una idea. ¿Cómo impacta en la economía las migraciones? En el Perú, unas 350,000 familias peruanas viven del alquiler de vivienda a personas migrantes y refugiadas de nacionalidad venezolana. No es cualquier cosa, como tú dices, se dice fácil. 350,000 familias alquilan cuartos, departamentos, casas a personas venezolanas, y eso obviamente que dinamiza la economía de este país, por tan solo citar otras cosas en las cuales está impactando la población refugiada e inmigrante venezolana. Mira, frente a lo que tú dices, yo lo que creo es que es importantísimo ya comenzar con muchísima responsabilidad a tener una mirada regional de la migración venezolana. Es fundamental. Si creemos que solamente vamos a pensar en la población venezolana tomando decisiones en el Perú aisladas del mundo, sin ni siquiera tomarla en consecuencia, con el acompañamiento, con la discusión, con el análisis en conjunto con los países vecinos, estamos condenados al fracaso. Y prueba de ello es lo que está pasando en la frontera sur, en donde Chile adopta una posición, adopta una política migratoria, la endurece, pero lo hace sin coordinar con Perú. ¿Y qué fue lo que tuvimos finalmente? Gente estancada allí en la frontera sur del Perú. Creo que hay que comenzar a trabajar para ver cómo se tiene una mirada regional, una mirada global del éxodo migratorio venezolano, para ver cómo se comienzan a derribar barreras que impiden aprovechar al máximo las potencialidades que trae consigo la migración. Yo en alguna oportunidad, incluso casi que como un sueño, proponía que en el caso de la región se creara una suerte de tarjeta en donde la gente comenzara allí a almacenar en ese chip lo que había hecho en Perú, cómo se habilitó profesionalmente en Perú, y si después, porque no sabe qué le depara el destino, se iba a Chile, con la sola presentación de la tarjeta se supiera cuál es el historial migratorio, pero no el historial migratorio per se de si entró regular o irregularmente de un país a otro, sino que se sepa lo laboral, lo profesional, lo emprendedor, todo lo que puede traer consigo arrastrando esta población que ciertamente va de país en país muchas veces buscando oportunidades. Yo lo que creo es que hay que impulsar una mirada global, hay que impulsar una mirada regional, en el caso de los países del sur de América, que es donde está la mayor concentración de esta población venezolana, para que ciertamente se adopten medidas que estén más identificadas con el contexto regional, global, más que con realidades, con altibajos, con sorpresas permanentes como las que se ven en el país, acá en el Perú, y como las que se ven en el resto de los países de la región. Porque fíjate, estamos ya casi cerrando el programa, Oscar. Bueno, primero reconocer la labor que ustedes han venido haciendo desde hace ya una década, eso vale oro. Los impactos que han tenido, las proyecciones. En estos días vi una noticia en un medio, en algún local de ustedes. ¿Fue más ruido que nueces o más nueces que ruido? ¿Cómo fue eso? Bueno, ya había de todo.
ahí hubo de todo. Quiero decirte, Tomás, tú sabes que yo he sido muy cauteloso en hablar de la xenofobia. Yo creo que cuando no se maneja bien el tema en el momento preciso, más bien cuando hablas mucho de xenofobia terminas comentándola y terminas abriendo espacio para ella. Quiero decirte que en 10 años, para que más o menos tengas una idea, en 10 años que tiene constituida nuestra organización, la primera vez que yo he hablado de xenofobia, ¿verdad? De un acto de xenofobia real, fue esto que vimos en nuestra sede. Para que tenga más o menos una idea de cómo sí vi ciertas cosas que dije, oye, ¿qué está pasando aquí? Por Dios. Entonces, pero no me quedo estancado allí. Mira que yo no me voy a quedar estancado allí. Yo prefiero seguir avanzando. Nosotros, me cierras el local, me voy para la calle a atender a la gente. Y no hemos parado de atender a la gente. Ya la semana que viene, aunque ya estamos atendiendo en este local, pero no masivamente a las personas, para que tengas una idea, Tomás, después de migraciones en Perú, la institución que recibe diariamente al mayor número de personas venezolanas presencialmente es Unión Venezolana en el Perú, o sea, son muchas personas. Y mira lo que me decían algunos vecinos que están en contra de que nosotros estemos allí, y algunos miembros de la Municipalidad de San Isidro, donde estamos. Bueno, me decían, mire, ustedes allá adentro ni se sienten, es que nosotros no tenemos queja de ustedes, pero es que nos preocupa que las personas que están llegando acá puedan ser delincuentes, puedan ser criminales, y obviamente yo les decía, pero por eso, o sea, su percepción le lleva a aseverar eso. Por favor, dígame, desde que estamos acá, si ha habido alguna incidencia criminal, delictiva, algo. No ha habido. Entonces, bueno, ya cuando comienzas a manejarte por esas presunciones, con esos estigmas, tú dices, oye, aquí hay algo más que obviamente no está bien. Y allí nos lleva, y se lo decía a esta señora, a parafrasear ese pasaje del Principito, ¿no? Qué locura odiar a una rosa porque solamente una te pinche. Y ciertamente claro. Es así, o sea, no escondemos la realidad de que así como en una carnicería, cuando compras carne, el carnicero compra carne, también le llega hueso, no escondemos la realidad de que hay alguna gente que ha salido de nuestro país a cometer tropelías en los países donde han llegado, y ellos al Perú, pero eso no tiene nada que ver con la inmensa mayoría de las personas venezolanas, la casi totalidad, que son personas honestas, decentes, trabajadoras, que se ven doblemente impactadas por los embates de estos delincuentes, porque no solamente los roban también a ellos, sino que además mancillan su honor, su honra, claro. Pasan por encima de sus sueños. Oscar, me quedo con esa. La diáspora es un activo, la diáspora aporta, y los gestos xenófobos en el caso son insignificantes en relación con la magnitud del fenómeno. Así que mil gracias, Oscar, y seguimos pendientes de lo que están haciendo, y bueno, y este programa está abierto para la asociación. Un abrazo inmenso. Y a toda nuestra audiencia. Vamos a buscar retransmitirlo por nuestra radio. Ok, perfecto. A toda nuestra audiencia global, hasta el próximo lunes a esta misma hora, cada lunes a las 12 del mediodía a través de rcr750.com. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.